marzo de 1995, algo muy extraño comenzó a ocurrir en los vagones del metro de Japón. Una a una, las personas empezaron a perder el conocimiento, desmayándose en el suelo. Muchas de ellas ya estaban sin vida. Quienes estaban alrededor y permanecían conscientes comenzaron a entrar en pánico. En cuestión de minutos, el ambiente se convirtió en algo digno de una película de terror, como si una contaminación invisible estuviera afectando a todos a su alrededor. Pero la realidad era aún más aterradora. Esas personas estaban atrapadas en un espacio lleno de gas tóxico, siendo víctimas de uno de los ataques más impactantes de la historia moderna. En el vídeo de hoy, te voy a contar cómo ocurrió el ataque con gas sarín en el metro de Tokio, además de revelar cómo todo fue planeado por un líder con cientos de seguidores fanáticos, dispuestos a cumplir órdenes extremas. Alrededor de las 7:30 de la mañana del 20 de marzo de 1995, 5 hombres diferentes abordaron 5 líneas del metro de Tokio, llevando todos lo mismo: un paquete envuelto en papel de periódico y oculto dentro de una bolsa de plástico. Por fuera, el objeto parecía algo común, sin levantar sospechas, pero en su interior había cerca de 1 litro de gas sarín en estado líquido. En caso de que no lo sepas, el sarín es un agente químico extremadamente letal, desarrollado durante la Alemania nazi, y hasta hoy es considerado un arma de destrucción masiva, ya que pocos minutos de exposición pueden causar la muerte de miles de personas. El plan era simple y cruel. Al acercarse a las estaciones finales, los hombres usarían la punta afilada de un paraguas para perforar los paquetes, liberando el gas directamente en el suelo de los vagones. Después, saldrían con total normalidad, como pasajeros comunes, y subirían a vehículos que los estarían esperando para huir del lugar. En cuanto el gas comenzó a propagarse, sus efectos aparecieron de forma gradual. En menos de 2 horas, Tokio ya enfrentaba una situación caótica. Más de 6.000 personas necesitaron atención hospitalaria y al menos 13 perdieron la vida. Al analizar las imágenes de las cámaras de seguridad, las autoridades no tardaron en identificar a los responsables. Los hombres pertenecían a una secta conocida como Omu Shinriki, y es a partir de ahí que la historia se vuelve aún más compleja. Todo comenzó con un hombre llamado Chifuo Matsumoto, que más tarde adoptaría el nombre de Shoko Asahara. Nació en 1955, en una familia humilde en la región de Kumamoto, en Japón. Debido a una condición genética, era ciego de un ojo y tenía visión limitada en el otro. Por eso, pasó gran parte de su infancia en una escuela para niños con discapacidad visual. En ese entorno, se dio cuenta de que veía mejor que muchos de sus compañeros y comenzó a aprovecharse de ello, manipulando a los demás, intimidándolos e incluso incitando peleas a cambio de beneficios. Ya en la vida adulta, empezó a vender supuestas pociones milagrosas que en realidad no tenían ningún efecto. Esto terminó llevándolo a ser acusado de fraude, lo que resultó en un breve periodo en prisión. Al salir, estaba lleno de resentimiento y afirmó que la sociedad japonesa pagaría por todo lo que él había sufrido. Según él, si las autoridades hubieran sabido cuáles eran sus verdaderas intenciones, jamás lo habrían dejado en libertad. A partir de ese momento, su vida tomó un rumbo diferente. Comenzó a profundizar en estudios sobre religiones orientales, filosofía india, budismo, prácticas de yoga y conceptos místicos relacionados con la salvación espiritual. El problema es que, en lugar de limitarse a estudiar estas tradiciones para practicarlas, decidió crear su propia religión, mezclando distintas creencias con ideas bastante distorsionadas. Así fue como nació Omu Shinrikyo, un nombre que puede traducirse como verdad suprema. La doctrina combinaba elementos del budismo, del hinduismo e incluso del cristianismo, como la idea del fin de los tiempos y la llegada de un Mesías, además de incluir teorías conspirativas y conceptos inspirados en la ciencia ficción. En términos generales, el grupo creía que el mundo estaba corrompido por un karma negativo y se dirigía hacia un colapso inminente, marcado por un gran conflicto entre potencias mundiales con el uso de armas nucleares. Dentro de esta visión, la única forma de salvar a las personas sería purificarlas de ese karma antes de la destrucción total. En este contexto, Asahara se presentaba como el elegido, una especie de mesías encargado de guiar a los puros hacia una nueva era de luz, llevándolos a un paraíso llamado Shambhala. Sin embargo, para que ese escenario se hiciera realidad, sería necesario adelantar el fin del mundo. En otras palabras, provocar una gran catástrofe para que solo los elegidos sobrevivieran y reconstruyeran la humanidad. Asahara afirmaba haber tenido visiones de una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia, que terminaría con la destrucción de Japón mediante armas nucleares, y sostenía que solo su grupo tenía la capacidad de evitar ese destino. La secta comenzó a dirigir sus esfuerzos principalmente hacia personas que se sentían excluidas o fuera de lugar en la sociedad, ofreciéndoles un sentido de pertenencia e importancia que muchas nunca habían experimentado. Con el tiempo, el grupo también empezó a atraer a estudiantes de alto nivel, así como a profesionales como científicos, médicos e ingenieros interesados en formar parte de la organización. Al notar este crecimiento, Asahara organizó la secta de una manera más compleja, creando divisiones internas similares a ministerios, como los de salud, seguridad, ciencia y relaciones internacionales.
Cada uno de estos sectores estaba liderado por seguidores de confianza con formación técnica avanzada, incluyendo especialistas en áreas como la medicina, la química y la física. Además, estableció una jerarquía espiritual entre los miembros. Cuanto más cerca estaban de él, más evolucionados eran considerados dentro del grupo. Al principio, todo parecía relativamente inofensivo, con retiros espirituales, prácticas de meditación y contenidos de autoayuda. Sin embargo, poco a poco la situación comenzó a tomar un rumbo mucho más preocupante. Para quienes deseaban evolucionar dentro del grupo, las exigencias eran extremas. Abandonar a la familia, el trabajo y todos los bienes materiales para vivir en comunidades aisladas, completamente alejadas del mundo exterior. En ese entorno, se fomentaba el uso de sustancias alucinógenas, como el LSD, con la supuesta finalidad de expandir la mente y liberar a los seguidores del llamado karma negativo. No obstante, como Asahara había logrado atraer a muchos miembros de la élite, también comenzó a explotarlos económicamente, convenciéndolos de entregar grandes sumas de dinero bajo la promesa de que los bienes materiales ya no tenían valor y serían utilizados para expandir el culto. Y, de hecho, llegó a acumular tantos recursos que convirtió la organización en un verdadero imperio. El grupo llegó a tener bases repartidas por Japón, propiedades en Australia, empresas fachada en varios países e incluso un laboratorio altamente equipado, capaz de desarrollar armas químicas, lo que más tarde haría posible la producción del gas utilizado en el atentado. A partir de ahí, la situación se volvió aún más peligrosa. Un líder completamente desequilibrado ahora tenía a su disposición un gran número de seguidores y recursos prácticamente ilimitados. Con el crecimiento de la organización, también aumentó el temor de que alguien pudiera revelar sus planes apocalípticos. Para evitar cualquier filtración, Asahara implementó un sistema estricto de castigos internos, asegurando un control absoluto sobre los miembros. Cualquiera que mostrara dudas o pensara en abandonar el grupo era inmediatamente etiquetado como traidor. Estas personas eran llevadas a instalaciones controladas por la propia secta, donde eran drogadas con sustancias psicoactivas y sometidas a abusos extremos, incluyendo descargas eléctricas, simulaciones de ahogamiento y privación sensorial. Algunos no sobrevivían a estos procedimientos, mientras que otros salían profundamente traumatizados, y, en muchos casos, completamente sometidos a la autoridad del grupo. La situación terminó saliéndose totalmente de control y se hizo pública en 1989, cuando el abogado Tsutsumi Sakamoto, quien investigaba a la secta y representaba a personas en un proceso contra el grupo, fue asesinado junto con su esposa y su hijo pequeña. El caso solo se resolvería años después, revelando al mundo que aquella organización estaba dispuesta a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Asahara ya había dejado claro a sus seguidores que su objetivo era provocar la mayor cantidad posible de muertes utilizando gas sarín, pero también insistía en que todo debía hacerse con cautela y de manera gradual. Para evitar sospechas, adquiría pequeñas cantidades de productos químicos a lo largo del tiempo, produciendo el agente tóxico poco a poco en su propio laboratorio, sin llamar la atención de las autoridades. Cabe destacar que muchos de esos materiales eran ilegales, pero Asahara contaba con varios científicos y bioquímicos dentro de la secta que aceptaron infiltrarse para conseguir todo lo que necesitaban. Según los cálculos, todo estaría listo poco antes del año 2000, pero se vieron obligados a actuar con rapidez porque en 1995 la policía japonesa comenzó a recolectar muestras de suelo alrededor de la sede secreta del grupo, y empezaron a encontrar rastros de sustancias utilizadas en la fabricación de sarín. El plan original era dispersar el sarín por vía aérea, utilizando furgonetas con dispositivos de vaporización o incluso liberándolo desde lo alto de edificios, con el objetivo de contaminar toda la ciudad. Pero, como estaban a punto de ser descubiertos, tuvieron que improvisar. Antes de ejecutar el plan principal, decidieron probar el gas liberando sarín a través de los conductos de ventilación de un edificio donde trabajaban abogados que investigaban a la secta. Sin embargo, el viento terminó desviando el producto, afectando a otra construcción cercana. Al día siguiente, se informó que 3 personas en ese lugar habían muerto, lo que, para ellos, confirmó la eficacia del agente químico. El 17 de enero de 1995, aproximadamente 2 meses antes del atentado, Japón fue sacudido por un devastador terremoto que dejó más de 6.000 muertos. Para muchos seguidores que aún tenían dudas, aquello fue interpretado como una prueba de que las predicciones de Asahara sobre el fin del mundo se estaban cumpliendo. Al final, cuando alguien quiere creer en señales, cualquier evento puede parecer una confirmación. Con esto, la misión de dispersar el gas en el metro fue asignada a uno de los principales líderes de la secta, quien reunió a un grupo selecto para llevar a cabo la operación. Entre ellos había un exmédico reconocido, un ingeniero electrónico, un físico y uno de los seguidores más leales de la organización. Cada agente quedó a cargo de una línea de metro y un horario específico, y el plan era liberar el gas sarín entre las 7:30 y las 8, el momento de mayor afluencia en el metro. Como mencioné al inicio, 13 personas murieron y más de 6.000 fueron hospitalizadas. Dentro de los vagones, el terror se apoderó del lugar cuando los pasajeros caían al suelo con espuma en la boca, y pasaron aproximadamente 2 horas hasta que los hospitales lograron identificar el gas utilizado para poder buscar toneladas de antídoto.
En la mañana del 22 de marzo, la policía ya había identificado la participación de la secta, y no tardaron en relacionar el uso del gas con el suelo contaminado que habían encontrado en los alrededores de la sede. Ese día, más de 2.000 agentes llevaron a cabo operaciones simultáneas en decenas de lugares vinculados a la secta, marcando la mayor acción policial en la historia de Japón hasta ese momento. En las semanas siguientes, más de 150 integrantes del grupo fueron detenidos. Entre los arrestados se encontraban los responsables de la fabricación del sarín, líderes de distintos sectores de la organización e incluso los implicados en el asesinato del abogado y su familia, que hasta entonces seguían prófugos iguala. A pesar de todo, no había señales del paradero de Asahara. Las autoridades comenzaron a investigar múltiples posibilidades, mapeando cientos de lugares donde podría estar oculto. Tras aproximadamente 2 meses de intensas búsquedas, descubrieron que estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Asahara había construido una pared falsa dentro de una de las habitaciones del edificio de la secta y se escondía allí, esperando a que terminaran las búsquedas. Fue encontrado cubierto de orina, heces y basura, ya que prácticamente no podía salir del compartimento por miedo a ser capturado. Soko Asahara fue juzgado por 13 cargos de homicidio, y el proceso se prolongó durante más de 10 años, ya que, además de las víctimas del metro, también fue acusado por la ejecución de varios exmiembros de la secta y de personas que intentaron escapar. En 2004, fue condenado a la pena de muerte por ahorcamiento, pero sus abogados apelaron alegando que no se encontraba en condiciones mentales para ser ejecutado. El proceso de apelación concluyó en 2006, y finalmente fue sentenciado a muerte por sus crímenes. El 6 de julio de 2018, el gobierno japonés ejecutó a Soko Asahara y a otros 6 miembros de alto rango de la secta, y al día siguiente ejecutó a otros 6, totalizando 13 ejecuciones relacionadas con las muertes en el metro. Después de lo ocurrido, Japón estableció leyes mucho más estrictas sobre grupos religiosos con fines económicos o ideológicos. Y el ataque con gas sarín sigue siendo utilizado hoy como un ejemplo de lo que puede suceder cuando la fe es manipulada.